lugar donde han estado posesionados en horas de la mañana unas 50 o 60 familias de Fonavi, San Martín. Tengo apreciadas retiradas del lugar, que es una zona de áreas verdes que pertenece a Sustanjaya. Los moradores aquí ya, ellos hayan empezado a realizar su olla común, como es costumbre en estos casos, cuando ellos manifiestan que se retiraban pacíficamente y fueron agredidos por algunos policías, e incluso han detenido a 2 que se lo han podido llevar a la comisaría de San Juan. Señora, ¿qué pasó el día de hoy? Dice que ustedes han sido agredidos. ¿Qué hay de cierto de que se han llevado a 2 detenidos para San Juan? A un chico que estaba sacando sus esteras se lo llevaron y los guardias empujaron a una señora que estaba embarazada. Ya ustedes están retirándose pacíficamente. Nosotros hemos estado pacíficamente acá afuera y ellos vinieron todos prepotentes. ¿Y por qué? Pues si ya ustedes estaban saliendo, ¿por qué cosas agredieron ellos? ¿Qué pedían? Porque la señora entró a sacar sus esteras. Nosotros pedíamos las esteras. Las esteras se la han llevado las esteras. Se han llevado las esteras y por eso el muchacho, el chico, ha ido a reclamar sus esteras. El chico fue a ayudar a la señora que está en estado para que saque sus esteras. Y los guardias lo chaparon al cuello y se lo llevaron al chico. Como delincuentes se la han llevado La señora fue atrás de los guardias para que lo soltaran. No lo soltaron, se lo llevaron. No, se lo han llevado a la comisaría de San Juan. ¿Cuántos han sido llevados para allá? 2. Gracias. En las nubes. Discúlpeme, No tiene señora. quien las oriente. Las señoras que están allá Sí. han sido sorprendidas por pseudo dirigentes y han No, sido no tienen estafadas. dirigentes. No tenemos dirigentes. Han dado cuotas de 50 soles. Quiero que me respondan uno de ustedes. Una por una, ¿se pusieron de acuerdo para ir a tomarlo? Nos pusimos de acuerdo porque necesitamos... Había alguien que les iba a indicar lo que se tenía que hacer, si estaban bien o estaban mal. Porque todos nos hemos unido para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y no había Uno se averiguó por allá, otro por allá. ¿Quién contrató al abogado? Quiero que me responda nada más. A todos fueron a buscar algo, por favor, a mí no me sorprendan. No me quieren engañar. Si un abogado sorprende, ¿por qué no pueden ser sorprendidas ellas? Si un abogado sorprende. Mire, ve, yo le voy a decir una gran realidad. El servicio de inteligencia ha estado ahí. Ya saben, ya hay denuncias de 15 personas, nombres. En esos días ya va a venir las notificaciones, porque eso no ha terminado acá. Ahí ya se configuró un delito. Entonces, los han engañado, los han sorprendido. Ustedes tramiten, conforme ha salido el documento, tramiten eso. 30 años acá y eso. 30 años. En esos 30 años no han podido... Tramiten ustedes el documento como ha salido y ustedes tienen acceso, porque hay 200 abandonados. ¿Por qué no? Déjenlo votado, así como está. Eso no, van a tener... Oiga, nosotros lo hemos sacado a ustedes, nosotros reclamamos nuestros derechos, nada más. ¿Pero qué van a reclamar si no han hecho nada? Pero ¿por qué no van a...? Somos 50 Pero personas la pregunta última es la siguiente. Si ustedes están... Para mi si ustedes no derecho, tienen... Un ratito, yo lo escúchame. doy, porque yo sé que Bueno, el día pues que me muero no me llevo nada. pero no es. Nada, hasta por mi buena postiza se van a pelear. Usted está soliviantando, mamá. No, yo sí, señora, les apoyo porque me da pena la gente pero que no busca su señora, terreno. porque le No, puede ir a muy mí, mal. ¿por qué me va a ir mal? Pero hay un Dios, hay un Dios. Bueno, no Señor, ¿qué es lo que se dio, doctora? ¿Qué pasa a seguir acá, doctora? paso es la denuncia penal que ya está en camino. ¿Cuántos moradores han invadido este sector? ¿Cuántos moradores han más o menos? No sé, la doctora le puede responder porque ella es la ¿cómo se llama? La denunciante. Yo soy su abogada. ¿Cómo está? Doctora, ¿qué es lo que ha sucedido el día de hoy? Ya pasó el desalojo Sí. de forma pacífica por parte de la Policía Nacional y Ya. por parte del fiscal penal. Esto todavía va a seguir la investigación porque ya están identificados las personas involucradas en este acto delictivo que se llama usurpación de bien público. Es el Parque 2
Este es un área verde. Área verde, señor, es un área intangible que nadie lo puede tocar, señor. Entonces, ellos están equivocados, lamentablemente, manipulados no sé por quién. ¿Cree usted que ellos sean manipulados por otras personas? Ellos dicen que no, que ellos solo han hecho la decisión de tomar ese terreno porque no tienen casa. Está bien pues que no tengan casa, pero vivimos en un estado de derecho, democrático, donde la justicia es equitativa, donde usted no vive en la ley de la selva ni en la ley del más fuerte, en donde usted puede hacer lo que quiera. Yo veo ese terreno, bueno, está sin uso, está ahí, y yo me meto y armo mi choza y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces tenemos que respetar nuestra habilitación urbana, que tenía áreas de aportes reglamentarios como parques, jardines, salón comunal, y que están inscritos en registros públicos. Y esa inscripción en el registro predial urbano le da una seguridad jurídica. ¿Cuál es la seguridad jurídica del parque número 2? Que ser intangible, imprescriptible, inalienable. El artículo 73 de nuestra Constitución del Estado dice que los bienes de dominio públicos son inalienables. Usted, señor periodista, señor Medina, usted también son dueños. Usted, yo, cualquiera pudo hacer la denuncia fiscal por usurpación de un bien público. Dentro de esa área verde se ve una casa, ¿también está dentro de esa señora? Esa señora no ha mostrado sus documentos a las anteriores juntas directivas, o desconocemos nosotros, y también va a ser en proceso de investigación. O sea, ¿ella también va a salir? No le puedo decir si va a salir o no, eso ya no me compete a mí. Le compete a las autoridades de vivienda. Pero el área verde es toda esa manzana. No, solamente el área verde es, ya delimitó ya la autoridad, delimitó con nuestro plano, sí. Pero ¿el terreno ha estado abandonado? El terreno no ha estado abandonado nunca, señor. Usted lo ve lleno de desmonte, pero es por obra, primero del alcalde San Juan Bautista, que lo llenó de desmonte en el 2009 y 2010. ¿Y se ha hecho una denuncia referente a...? Todo un expediente. Ustedes me dicen cuándo voy a su programa, yo voy y lo muestro, ¿ya? Con fotos, con todo. Hemos tenido que recurrir hasta Defensa Civil Lima por el abuso de autoridad. Y luego de ahí... nos dejó dañado con todos esos desmontes. Y luego de ahí, ¿qué han hecho los moradores inescrupulosos que construyen? Vienen y arrojan su desmonte ahí, como ya lo vieron, pues ya con desmonte. Como ya lo vieron, nos mataron las plantas con cargador frontal en el año 2009, en septiembre, cuando nos trajeron el desmonte de la avenida principal, que lo hizo el alcalde San Juan Bautista, y lo amontonó ahí. Toneladas, no le digo una camioneta, eso eran toneladas de toneladas durante 7 meses. ¿Tenemos conocimiento que estas familias que han invadido serían las personas que apoyaron al alcalde San Juan Bautista para que salga reelecto? No, yo no puedo manifestarme sobre eso. Yo me manifiesto solamente sobre que han invadido el parque número 2 y que ya fueron desalojados. Sobre lo otro, ya hay una denuncia penal en curso. Ya han sido identificados los autores de esta invasión, y para que esto no se vuelva a repetir, la denuncia prosigue. Y ahí será contra todos los que resulten responsables, contra todos los que resulten. ¿Es jurisdicción del distrito de Sultanjaya? Por supuesto, nuestro título de propiedad. Primeramente, desde el año 1983, que con dineros del Bambi y cuenta Fonavi se adquirió toda la masa de hectáreas de terreno donde se ha habilitado el proyecto de la angostura. Segunda y tercera etapa se hizo con dinero, con plata. En ese tiempo más de 36.000 millones con plata del Bambi y cuenta Fonavi, que los voy a mostrar en su canal los documentos. Sobre eso es esta habilitación urbana. Al terminar la habilitación urbana, segunda y tercera etapa, el conjunto habitacional, ENACE, todo el expediente técnico lo remitió a la Municipalidad de Sultanjaya para su recepción, y por eso que la inscripción registral que hizo ENACE en registros públicos, en las partidas correspondientes, figura Municipalidad Sultanjaya. Todo figura. Usted saque su DNI con su dirección de acá, de este conjunto habitacional, sea la segunda o sea la tercera etapa, le va a salir con la dirección de Sultanjaya, y usted tiene que sufragar, votar en Sultanjaya. No votan en San Juan. Aquí ninguno vota en San Juan. Y si han ido a votar en San Juan, ellos sabrán responder en su oportunidad a las autoridades. Doctora, si han hecho cambio de DNI. ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es que nosotros, en uso de las facultades de los moradores, que somos propietarios, esta investigación penal va a seguir, porque ya están identificados los responsables de fomentar estas invasiones. Y luego el segundo paso es que, en vista que el alcalde Pecho García se ha negado terminantemente a hacer un pronunciamiento, a defender estas áreas de aportes reglamentarios inscritas en nombre de la Municipalidad de Sultanjaya, nosotros estamos coordinando con todos los moradores las denuncias respectivas por omisión a sus funciones, porque él es alcalde hasta el 31 de diciembre y no puede dejar en la indefección a los moradores, no puede ser. Y las segundas actividades es, que los moradores estamos organizando todos
para implementar las áreas verdes y que nunca más ningún alcalde abusivo y prepotente como Jorge Quispe venga y nos mate, nos plante y nos llene de desmonte y lo deje en el estado cruel y criminoso en el cual se encuentra, que fue propicio para que los señores que han invadido digan que está en estado de abandono. No, señor, no estuvo en estado de abandono. Él propició esos desmontes y se lo digo con documentos, no es un invento. Cuando vino la fiscalía, que lo trajeron otros moradores, no en mi persona, aprovechando una ausencia mía de acá, cuando vine ya lo habían extendido así como lo ven. Yo no intervine para nada en esa denuncia fiscal y lo habían extendido, pero está pendiente la denuncia a la Contraloría, a la Gerencia de Medio Ambiente de la Contraloría por el daño que nos hizo, y lo cual ha generado como efecto de ese daño, el efecto ha sido este conflicto social, que las personas que en el medio dicen que está abandonado. Pero ¿quién propició este abandono? Muchas gracias, señores periodistas.